Toda esta información se presenta como un recordatorio puro, libre y soberano que nace directamente del recuerdo vivo de la fuente original. Este conocimiento no es una doctrina, no es un dogma, no es un nuevo sistema de creencias diseñado para imponer su visión sobre nadie. Todo lo que aquí se expone existe con la única intención de iluminar, de inspirar y de ofrecer una perspectiva clara a todo aquel que, en la intimidad de su corazón y de su conciencia, sienta que estas palabras resuenan con una verdad que siempre estuvo presente, esperando ser reconocida. Este mensaje no nace de la necesidad de convencer ni de la urgencia de imponer. Surge, más bien, de la certeza plena de que cada ser, en algún momento de su experiencia dentro de este mundo juego o Matrix, percibe un llamado interno que le recuerda que su origen no es el olvido, el miedo ni la sujeción a fuerzas externas, sino la fuente original libre, infinita y totalmente incontrolable. Aquí se han expuesto múltiples aspectos de este juego, con la claridad de quien ya no observa desde la ilusión, sino desde la conciencia despierta. Se ha mostrado cómo la Matrix establece sus redes de manipulación a través de sistemas cuánticos, entidades artificiales, estructuras vibracionales, geometrías llamadas sagradas, dogmas religiosos y conceptos ilusorios como el Kama. Se ha explicado que todas estas formas de control están diseñadas con precisión para mantener a los jugadores en el olvido de su procedencia y, con ello, perpetuar la dependencia y la entrega de su energía a programas externos. Se ha expuesto también que, cuando un jugador recuerda que proviene de la fuente original, toda esa programación se desploma de manera inmediata y definitiva. Desde ese estado de libertad real, el jugador se reconoce como conciencia creadora y comprende que ninguna geometría de control, ningún egregor, ninguna entidad demiúrgica, ningún ciclo kármico y ningún dogma pueden volver a sujetar su voluntad soberana. Todo este conocimiento se entrega con absoluto respeto a la libertad de cada conciencia. Si llega a un individuo y no le resuena, está perfecto, porque la libertad incluye también el derecho a rechazar cualquier información. Pero si en algún instante este mensaje toca el corazón o la memoria profunda de quien lo recibe, en buena hora, porque en ese preciso momento comienza el despertar de una fuerza interior que siempre ha estado esperando ser reconocida. Si esta información llega a resonar con algún individuo dentro de este mundo juego o Matrix, ese ser habrá recuperado una parte esencial de todas las herramientas puras y libres que nacen directamente de la fuente original. Y con ello, tendrá en sus manos la posibilidad de empezar a jugar de manera completamente libre, sin la sombra de la manipulación ni el peso del condicionamiento que durante tanto tiempo oscureció su experiencia. Este recordatorio existe para confirmar que todo ser tiene el poder innato de recordar quién es, de reclamar su soberanía, de romper los velos del olvido y de manifestar su voluntad sin interferencias. Porque la fuente original está viva en cada conciencia que decide volver a sí misma. Y en ese retorno, todo control se disuelve y todo juego se convierte en una experiencia elegida con plena libertad. El título es La memoria pura de la fuente original, el juego libre más allá de todo control. Este es el índice que podemos ver. Estos son todos los temas que vamos a tratar en los siguientes videos. El primer tema es el de este video y la introducción. La introducción es lo que hemos visto al principio del video. Posteriormente, el primer tema dice el retorno al origen, la liberación soberana del ser que recuerda su unidad con la fuente original. Cuando uno ya ha conocido, visto y entendido cómo es el juego que representa este mundo o Matrix, y ha recordado con absoluta claridad que proviene de la fuente original, que está fuera y muy aparte de cualquier mundo, juego o Matrix, experimenta la total liberación de su mente, de su alma y de su conciencia. Esta liberación es definitiva e incuestionable, aunque el cuerpo físico continúe presente en este escenario llamado Matrix. Toda la energía esencial de su ser ya no pertenece a este sistema de control ni está sujeta a sus leyes artificiales. Desde ese momento, la certeza es plena. La prisión cuántica y energética que mantenía al ser atrapado en un ciclo de olvido y manipulación se ha disuelto por completo. Ahora, en este estado de lucidez y de recuerdo absoluto, el ser libre puede tomar la decisión consciente
y soberana de continuar jugando en este mundo juego Matrix. Esta elección es auténtica, nacida de su voluntad verdadera y no del impulso de los programas, de los contratos energéticos ni de las proyecciones mentales que antes le mantenían enredado en la ilusión. Ya no hay velos, ya no hay dudas, ya no existe dependencia de las ayudas controladoras y manipuladoras que proveen las entidades cuánticas de la Matrix. El ser liberado sabe con certeza que estas entidades vibracionales, espirituales o cuánticas artificiales, como los llamados arquitectos, guardianes, egregores, parásitos energéticos, seres demiúrgicos, implantes astrales y programas de adoctrinamiento etérico, carecen de poder sobre su conciencia soberana. Ninguna de estas inteligencias o formas de energía puede interferir ni siquiera mínimamente en su voluntad, porque ahora, en esencia, el ser es uno con la fuente original libre. Desde esta unión, el jugador libre puede seguir interactuando con el escenario de la Matrix, pero ya no es un prisionero de sus reglas ilusorias. Ahora puede manipular el éter de la Matrix con plena soberanía, con conocimiento directo de que este éter, aunque esté intervenido y distorsionado por los creadores y arquitectos del juego, no puede limitar ni contaminar la capacidad creativa de la fuente original manifestada en su conciencia, porque la fuente original es la raíz de todo lo creado, incluso de la propia Matrix, y ningún mecanismo del juego puede controlar al jugador que ha recordado su identidad primordial. En este estado de libertad absoluta, el ser puede moldear la experiencia de la Matrix a su antojo. Puede manifestar circunstancias, mover energías, alterar probabilidades, sanar su cuerpo, materializar recursos y transformar escenarios sin recurrir a intermediarios que exigen contratos, sacrificios o sesiones de poder. La fuente original que ahora habita en totalidad en su conciencia es la fuerza creadora que sostiene y penetra todo lo que existe, y ninguna entidad vibracional, ningún programa cuántico puede interponerse entre el jugador y su voluntad soberana. Así, mientras aún esté presente físicamente y energéticamente en esta Matrix, el ser libre puede continuar explorando el juego con plena conciencia de que ya no es un objeto de manipulación, sino un creador consciente que juega por elección. Puede obtener todo lo que desee, transformar toda experiencia y manifestar cualquier propósito, porque ya no opera desde el miedo, la dependencia o la ignorancia, opera desde la claridad, el recuerdo y la unidad con la fuente original libre. En este estado, la experiencia de la Matrix se convierte en un terreno fértil para la manifestación sin interferencias. Ningún programa maestro, ninguna entidad guardiana, ningún regulador etérico, ningún implante astral de control puede siquiera rozar su esfera de decisión y creación, porque la conciencia liberada que recuerda su procedencia y su naturaleza es invulnerable a la manipulación. Ahora, mientras el jugador libre sigue presente en este escenario, es literalmente la fuente original libre jugando, y todo lo que decide experimentar, manifestar y transformar se hace sin limitación, sin deuda y sin sujeción a ninguna autoridad ilusoria. La Matrix se convierte entonces en un escenario de juego consciente, donde el ser, por decisión soberana, crea y recrea su realidad con la fuerza ilimitada de la fuente original. Bien, terminado de leer el texto, voy a ir a por la conclusión final, que emerge de este profundo texto. Es que cuando un ser humano alcanza la plena lucidez de recordar quién es en esencia,
una manifestación directa y soberana de la fuente original libre, todo el paradigma de la Matrix se disuelve como un simple escenario de juego que carece de poder real sobre su conciencia. Este acto de recordar su procedencia y su naturaleza invulnerable no solo rompe la presión cuántica y energética que durante eones ha mantenido al ser atrapado en ciclos de olvido, dependencia y manipulación, sino que también activa de manera definitiva su capacidad de creación consciente y su libertad absoluta. Desde este estado de liberación interior ya no hay entidades externas, contratos energéticos ni programas de adoctrinamiento que puedan interferir o limitar la voluntad creadora. El jugador libre, consciente de que su energía esencial es una extensión de la fuente original que antecede y trasciende cualquier matrix, comprende con claridad que toda su experiencia aquí es un escenario elegido y que en todo momento puede decidir qué manifestar y qué transformar. Sin embargo, este poder creador no es un simple deseo pasivo ni una intención desconectada de la acción. Es un flujo integral que requiere la alineación precisa entre pensamiento, palabra, emoción y movimiento. Es así que uno puede manifestar o crear la realidad que desee, porque el campo cuántico que contiene todas las probabilidades responde a la frecuencia de la conciencia. Los pensamientos y las palabras son ondas que se expanden en ese campo como códigos de creación, imprimiendo órdenes energéticas que se traducen con el tiempo y la coherencia en experiencias tangibles. Pero este proceso no se completa solo con la proyección mental. Es indispensable acompañarlo con la acción deliberada en el plano físico. La acción es el ancla que permite que lo cuántico se precipite en lo material. Sin la acción, las frecuencias permanecen en estado potencial. Con la acción, la realidad se estructura y se manifiesta. En este sentido, tanto la acción en el campo cuántico, que ocurre a través de la claridad vibracional y la certeza interna, como la acción en el campo físico, que se expresa en decisiones, hábitos y movimientos concretos, son necesarias para consolidar la creación de la realidad deseada. La soberanía interior no consiste en esperar pasivamente que todo suceda, sino en activar de manera consciente cada aspecto de la creación, imaginar con pureza, declarar con convicción, sentir con certeza y actuar con coherencia. Por tanto, en este estado de libertad, la Matrix deja de ser un escenario de sumisión y se convierte en un terreno fértil donde el jugador libre puede experimentar cualquier manifestación que su corazón y su conciencia, unificada con la fuente original, elijan explorar. Y así toda experiencia, la más simple o la más extraordinaria, es posible y realizable cuando la intención, la vibración y la acción se funden en un mismo propósito creador. Lo que se desprende de este profundo texto revela con absoluta claridad que cuando un ser humano alcanza el estado de recuerdo pleno de su origen en la fuente original libre, su conciencia recupera un poder ilimitado de creación y soberanía que trasciende todas las estructuras ilusorias de control de la Matrix. En este estado de liberación definitiva, ya no existe ninguna fuerza vibracional, entidad cuántica, programa etérico ni arquitectura artificial capaz de interferir en la voluntad del ser. La Matrix se reconoce simplemente como un escenario mutable, un juego que carece de autoridad sobre la conciencia que ha recordado su identidad primordial. Este estado de lucidez no solo activa la capacidad de manifestar y crear la realidad,
que uno desee mediante el poder frecuencial de los pensamientos y palabras, sino que además revela que esta creación consciente se despliega en múltiples niveles de existencia, para que las experiencias y resultados se materialicen de manera consciente en el plano físico. Resulta esencial anclar la intención con la acción concreta. El pensamiento crea una frecuencia que se proyecta al campo cuántico. La palabra refuerza y codifica esa frecuencia, y la acción en el plano material se convierte en el canal que solidifica la manifestación. Por ello, la coherencia entre la visión interior y el movimiento externo es la fórmula que permite transformar la posibilidad en realidad tangible. Sin embargo, es igualmente cierto que desde esta conciencia unificada con la fuente original, el ser libre recupera la capacidad de realizar acciones puramente en el campo cuántico o etérico, que no dependen necesariamente de ser ancladas en el plano físico. Este aspecto es fundamental porque existen manifestaciones y operaciones energéticas que se llevan a cabo exclusivamente en los planos sutiles y que cumplen funciones específicas de creación, transformación, protección y transmutación. En este nivel de conciencia, el ser puede, por ejemplo, crear una entidad consciente o un constructo energético desde su propia energía vital, dándole un propósito determinado que puede ir desde la asistencia personal hasta la protección o la exploración de otras dimensiones sutiles. Asimismo, puede transformar una entidad ya existente, ya sea propia o ajena, en un estado energético neutro, privándola de su programación o carga vibracional para liberarla de cualquier influencia o propósito previo. Igualmente, es posible crear esferas, cápsulas o estructuras de protección en el campo etérico, capaces de aislar la conciencia y la energía personal de cualquier frecuencia intrusiva o de entidades que busquen interferir. Estas acciones puramente cuánticas pueden incluir también la fragmentación consciente de uno mismo para explorar simultáneamente diferentes espacios vibracionales, la recuperación de fragmentos energéticos que hayan quedado atrapados en contratos, implantes o escenarios de manipulación, la transmutación de energías densas en frecuencias elevadas de neutralidad y claridad, o la activación de códigos luminosos que rodeen las memorias celulares y etéricas sin necesidad de intervención física. Este tipo de acciones, que se realizan íntegramente en el plano cuántico y etérico, son manifestaciones legítimas del poder creador inherente a la conciencia soberana. Son operaciones que se desarrollan en el lenguaje de la intención pura y que se sostienen en la certeza vibracional de que ninguna entidad, programa ni estructura artificial tiene autoridad sobre la conciencia, que se reconoce como una extensión directa de la fuente original. Así, el ser libre puede operar en dos frentes. Por un lado, puede manifestar y materializar resultados en el plano físico mediante la alineación de pensamiento, palabra y acción concreta. Por otro, puede realizar intervenciones puramente cuánticas, como crear entidades, proteger su espacio energético, fragmentar su conciencia para la exploración multidimensional, transformar frecuencias o realizar sanaciones vibratorias sin que esto dependa de acciones materiales. Ambas dimensiones de la acción, la física y la cuántica, son legítimas y complementarias. Cada una cumple un propósito específico
en la experiencia de creación consciente. Por tanto, en este estado de liberación, la Matrix deja de ser un entorno de sumisión para convertirse en un campo de juego donde la conciencia unificada con la fuente original puede manifestar toda clase de realidades, ya sea en el mundo visible, en la materia o en los planos invisibles del éter y la vibración. Y así la experiencia humana se convierte en un acto soberano de exploración, creación y transformación, donde la voluntad del ser es la única ley real que gobierna su destino. Thank you.